¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes, qué alegría estar con Rafael García Villegas, también hola Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Qué gusto que nos acompañen al iniciar la semana, Rafa. Así es, mis queridas Lauras, amigos del auditorio, un placer recibirlos con mucha información. Es temporada de festivales, de ferias de libros y hay mucha actividad cultural que está moviéndose a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo. Vamos a ver qué pasó este fin de semana en la Feria del Libro del corazón de la Ciudad de México. Con el objetivo de fomentar la lectura entre los habitantes y visitantes de la Ciudad de México, se lleva a cabo la edición 19 de la Feria Internacional del Libro del Zócalo. En esta ocasión tenemos en la Feria Internacional del Libro a 390 sellos editoriales con importantes descuentos. Eso lo hace la feria del libro más popular, probablemente de América Latina, porque es acceso gratuito y además con precios muy accesibles, y una programación de actividades culturales complementarias permanentes. El evento cuenta con la participación de más de 150 personalidades del ámbito cultural y 10 países invitados. Son más de 600 actividades distribuidas en 4 foros, entre homenajes, premios, conferencias, talleres, presentaciones de libros y más de 30 actividades musicales. Tenemos uno dedicado más a la poesía, y en este año, que es el Año Internacional de las Lenguas Maternas, un espacio especial para la lectura y conocimiento de la poesía y la música en las distintas lenguas maternas del país, así como otro foro independiente importante porque es la presencia sobre todo de jóvenes escritores, poetas y las editoriales independientes que los promueven, así como otros espacios, el foro infantil y otros 2 importantes foros, el foro Libertad y el foro Visión de los Vencidos, en homenaje a León Portilla. Además, destacan entre las actividades un enlace en vivo con el lingüista, filósofo y politólogo Noam Chomsky, así como el homenaje a la escritora Elena Garro y al periodista Javier Valdés. Venir, encontrar nuevas editoriales, genial también porque uno se reencuentra con las editoriales que ya conoces, descubrir nuevos títulos, con la idea siempre de venir solo por 1 o 2 libros y terminar llevándose 20, ¿no? Entonces es una experiencia que debe repetirse una y otra vez siempre que sea posible. Cuando yo leo me imagino todo lo que pasa y se me hace súper padre. Vamos a ir a ver unos cuentacuentos y también estamos buscando un libro. Hay variedad de libros, en especial hay uno que me gustó, que es de la editorial Panini. Me gusta mucho los cómics y los mangas. La Feria Internacional del Libro del Zócalo 2019 se lleva a cabo hasta el 20 de octubre en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, pues ahí vemos a la familia, a niños, a gente de diferentes edades disfrutando de los libros, una buena opción. Muchas actividades y muy buenos precios en la Feria del Libro del Zócalo. Y ahora nos vamos al Colegio Nacional, donde se reflexiona, ya lo hemos platicado, lo que somos y hemos sido desde el arribo de las tropas de Cortés al vasto territorio entonces mexica. Hace 500 años. Vamos a ver. La llegada de Hernán Cortés a tierras mesoamericanas en el año 1519 marcó el inicio de un encuentro y enfrentamiento entre 2 culturas. El Colegio Nacional ha convocado a sus miembros para que, en el marco de su 4º encuentro Libertad por el Saber y desde el ángulo de sus propias especialidades, hagan una reflexión que ayude a comprender lo que fuimos y lo que somos como país tras la llegada europea. Veremos cómo los procesos que se desencadenaron hace 500 años siguen teniendo impacto en todas nuestras acciones y en nuestro ser. Es decir, las luces y las sombras de este encuentro entre 2 civilizaciones disímbolas, pues aún tienen precisamente una influencia muy grande en nosotros, particularmente entre los mexicanos. Dramática unión, como dijo él mismo. Así, durante una semana, habrá mesas de discusión y conferencias individuales desde la perspectiva de la medicina, la lingüística, la historia, la arqueología, la astronomía, la biología
la literatura y los principios jurídicos, tanto del pasado como del presente. Hay otra conferencia interesantísima sobre la astronomía de los dos mundos, un contraste entre qué veían nuestros antepasados indígenas en el cielo y lo que veían nuestros antepasados europeos en el cielo. Otro muy interesante, que además sigue dando lugar a discusiones, es el enfrentamiento de dos sistemas jurídicos. Algo que hoy se ve con mucha claridad respecto de nuestros pueblos actuales, pero que en aquella época, desde aquella época, viene siendo un enfrentamiento entre el derecho positivo hispánico y el derecho consuetudinario indígena. El encuentro está dedicado al historiador Miguel León Portilla. En sesión de consejo del mes de junio pasado, los miembros del Colegio Nacional decidieron por unanimidad dedicar nuestro cuarto encuentro Libertad por el Saber a quien por muchos años fuera decano de esta casa y sin duda uno de los intelectuales más lúcidos, más brillantes que ha visto nacer este país. Me refiero al doctor Miguel León Portilla. Siempre jugó un papel muy activo, positivo, ¿no?, para engrandecerlo, el escudo de esta bellísima casa, ¿no?, y convento en el centro histórico. El evento se nutre con un concierto del ensamble Tembembe, quienes reúnen la música de la guitarra barroca hispana con el son popular mexicano, así como la presentación de cantos cardenches de la comarca lagunera, donde se aprecia la fusión polifónica europea con los cantos populares. Importante que se incluya la música, porque casi siempre se le olvida, y la música es uno de los artes principales, es uno de los la música es la depositaria de la memoria del hombre, pues, sin lugar a dudas. Entonces no se puede ignorar cómo en México comenzamos a hablar otro nuevo lenguaje musical, igual que comenzamos a hablar el español. El encuentro se lleva a cabo hasta el 19 de octubre en la sede del Colegio Nacional en el centro de la Ciudad de México. Todas las actividades son de entrada libre y gratuita. Noticias 22, Omar Vera. Rafa, y ahora vamos a platicar acerca de un reconocimiento a los diseñadores, a quienes se encargan de crear la imagen de muchos proyectos. Así es, a cargo de la revista México Design, quien celebra a los más influyentes arquitectos mexicanos de nuestro tiempo. El arquitecto mexicano Michel Rocquin, fundador de Rocquin Arquitectos y mente creativa detrás de proyectos como el Foro Boca, Casa de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río o el complejo Hyde Park en Monterrey, recibió el premio Trayectorias 2019 Ciudad de México, que otorga Grupo México Design desde 2011 a los protagonistas de la arquitectura mexicana. Lo primero que te pasa por la cabeza es que te hace sentir un poco viejo, que digo, reconocimiento de una trayectoria, digo, me faltan muchos años todavía por seguir haciendo cosas y espero que así sea y que la vida me lo permita. La ceremonia de entrega tuvo lugar en la Cineteca Nacional, hoy por hoy un espacio imprescindible de la vida cultural y social de la capital y cuyo proyecto de renovación estuvo a cargo precisamente del despacho Rocquin Arquitectos. Que sí, el encargo fue unas salas de cine y unas bóvedas, pero se logró hacer mucho más y siento que es la parte más rica como de la arquitectura, de cómo podemos ofrecer algo que le deje más a la sociedad, poder dar algo a cambio, donde la arquitectura tenga esa capacidad de echar raíces al entorno y ve del tiempo que se hizo la Cineteca ahora, la densidad de edificios, la Cineteca se convierte en un oasis dentro de toda esta densidad de bienes raíces y especulaciones inmobiliarias, ¿no? Antes era muy fácil predecir la sociedad a la que ibas a construir un proyecto y dices, mi proyecto va a recibir esto de aquí a 20 años y hoy ya no, la sociedad va tan rápido, los cambios entre tecnología, comunicación, la apertura que tenemos global, que finalmente vamos un poquito detrás de esa sociedad y los cambios. Entonces, estos espacios, por lo menos a mí me permiten, a manera de antropólogo, como sensibilizarme a qué está pasando y poder ser un mejor arquitecto para los siguientes proyectos. Creador de proyectos que han impactado en el paisaje arquitectónico contemporáneo,
Michelle Rothkin gusta de regresar a la Cineteca Nacional para entender cómo la gente habita sus espacios. A mí me sorprende mucho que sigan haciendo premios de arquitectura a obras terminadas, cuando digo, debería haber premios a la vida después de que el proyecto se terminó, porque hay proyectos increíbles que tuvieron una mala vida y hay proyectos que a lo mejor no eran tan buenos como arquitectura, pero que hicieron un tema de conexión o reconstrucción social, que a veces es más importante que el diseño mismo, ¿no? Entonces, a mí me encantan todas las etapas, pero me gusta ser partícipe de qué pasa con el tiempo. De sus días como baterista, Michelle Rothkin aprendió la importancia de las colaboraciones. Es por eso que apuesta siempre por el trabajo interdisciplinario. Esta como época de especialización creo que ya se terminó. Yo siento que así como ahora ves el cuestionamiento en la medicina, ¿no? Que la gente dice, híjole, ya tantos especialistas, ya es muy peligroso, porque si solamente el cardiólogo se dedica al corazón y no entiende el resto del cuerpo, le tiene que hablar a los otros 25 especialistas para que atiendan al paciente completo, siento que nos quedamos aislados del problema total. Yo siento que como arquitectos tenemos que trabajar con la gente que hace políticas públicas, economistas, abogados, urbanistas, sociólogos, o sea, con un grupo más grande de gente que permita que el resultado arquitectónico sea el óptimo. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Antes de la pausa les informamos acerca del fallecimiento del artista gráfico Adolfo Mejía Calderón, pero lo conocimos siempre como Adolfo Mexiac, un gran grabador. Gran grabador, tenía 92 años, él fallece en su casa Cuernavaca, creador de obras cargadas de fuerza expresiva, temática social, una gran carga poética. Recordemos que Mexiac fue discípulo de José Chávez Morado y Leopoldo Méndez, por mencionar algunos de sus maestros. Efectivamente, bueno, pues gran parte de su trabajo. Ahí estamos viendo una imagen, esa imagen que estamos viendo se llama Libertad de Expresión y ha sido utilizada por movimientos sociales, no solamente en México, sino en el mundo. Es una obra que es de antes del 68, pero en el 68 se utilizó y en otras partes del planeta para hablar de la fuerza de los jóvenes, su necesidad de expresión, y pues es una imagen icónica del grabado mexicano que se quedó para el mundo. Es una gran aportación, además de muchos otros trabajos que hizo. Un abrazo fraterno a su familia y también lamentamos la pérdida del gran Harold Bloom, uno de los más grandes críticos literarios de todos los tiempos, creador y además muy estudioso de William Shakespeare. Exacto. De La invención de lo humano, una de sus obras más emblemáticas. Vaya, pues también un recuerdo a Harold Bloom. Gran pérdida de este hombre que supo entender el mundo y presentarlo de una manera entendible para todo el público, explicarnos por qué pensamos lo que pensamos, por qué sentimos lo que sentimos, por qué somos lo que somos. ¿Y por qué leemos cuando leemos lo que leemos? Efectivamente. Vamos a una pausa. Bueno, vamos a la pantalla grande. La cineasta mexicana Daniela Alatorre va a presentar su nueva obra documental en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Vamos a ver. Cada mujer tenemos una forma de platicar nuestra vida. El Santuario de Jesús de Nazareno de Atotonilco, Guanajuato, es desde hace 250 años un punto de encuentro en donde unas 3,000 mujeres se reúnen para guardar oración, pero sobre todo para intercambiar vivencias y experiencias sobre la vida diaria. Es en este sitio donde se desarrolla la trama del documental Retiro, con el que incursiona como directora Daniela Alatorre. Una historia de cada persona, de cada mujer, porque eso somos, una historia. Entre las cuales están mis dos personajes, Marina y Perla, que es una abuela y una nieta, y la película habla un poco como de las distintas formas de entender y de formar la idea de ser mujer, y de este espacio católico en donde hay muchas contradicciones, por un lado restricciones y determinaciones de género como muy claras, y por otro un empoderamiento y una camaradería que sucede naturalmente cuando pones a 3,000 mujeres juntas en el mismo lugar. Sin proponérselo, Retiro es una película feminista que se aleja de los discursos propios de los movimientos citadinos. Aquí la revolución ideológica no se hace en la calle, sino al interior del hogar, poco a poco, todos los días, ganando un poco de terreno con cada nueva generación. La fortaleza que encuentran las mujeres la encuentran en las urbes y la encuentran en textos y en discursos que son importantísimos, pero que hay otras formas y tiene que haber otras formas en las cuales se cuestiona o
se construye la idea de ser mujer. Hace 5 años surgió la idea de esta historia y ahora más que nunca ha cobrado relevancia el tema de la mujer dentro de la sociedad mexicana. Es por eso que el largometraje se vuelve un documento necesario. Como director, como espectador, lo más fácil es tomar postura y querer ponerse por encima de los personajes haciendo un juicio de lo que estás viendo como director. Y para mí era muy importante, y creo que también tiene que ver con un discurso feminista de darles el lugar a estos dos personajes para que fuera su perspectiva del retiro. Su inicio por festivales comienza en DocsMX y continúa en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Noticias 22, Julio López. Bueno, más información del ámbito cinematográfico. La ópera prima del director Edgar Nito, Huachicoleros, ha triunfado como mejor película en el Festival de Cine de Sitges, en España. La cinta mexicana compitió y ganó por decisión de un jurado internacional en la sección órbita del importante festival catalán, donde compiten películas de los géneros contiguos al fantástico, como el thriller, por ejemplo, el cine de acción, la aventura o la comedia negra. Así que bueno, pues así están las cosas en cine. Y además aquí está con Rafael, del otro lado del estudio, una pareja que ya van a ver dedicados al cine. Qué interesante historia nos tienen. Adelante, Rafa. Así es, mi querida Laura, y te podría decir que vamos a hablar de cualquier cosa después de 40 años. Así se llama la película que fue ópera prima de Douglas Sánchez, a quien damos la más cordial bienvenida, y también damos la bienvenida a Ricardo Ortiz. Esta película se reestrena dentro del Festival Arcadia, que de eso precisamente se trata, de rescatar esta memoria cinematográfica de nuestro tiempo, porque es cine contemporáneo, y 40 años después vamos a poder ver esta, ¿cómo le podemos decir? Tragicomedia que no se nos da a los mexicanos, ¿verdad, Douglas? Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos y pues sí, precisamente hace 40 años acabamos la película en el 79. Su carrera fue más bien 80, 81, 82. Nos fue muy bien, tuvo una gran acogida crítica de público dentro de lo que se podía en ese tiempo, pues una película universitaria, pues, pero se difundió bastante. Estuvo en el Salón Rojo de la antigua Cineteca. Obtuvimos reseñas de todos los principales críticos, Ayala Blanco, Gustavo García, Tomás Pérez Turrent, Nelson Carro. ¿Qué más te digo? Representamos a México en el Museo Pompidou en una jornada de la cultura mexicana. Recién me enteré que también para esa época fuimos parte de una muestra de cine independiente mexicano en la Cineteca de Madrid. Eso me enteré buscando en el internet recientemente. Y ¿qué más te digo? Pues gustó mucho, la gente la encontraba entretenida y pues fue una gran experiencia. Sin hacer spoiler, porque ahora la tenemos que ir a ver de nueva cuenta, pero platíquenos más o menos de qué va. Jorge Ayala Blanco decía que era una búsqueda del resignificado. Hace ratito, sin ponernos muy filosóficos, decías que era construcción en el abismo. En abismo, construcción en abismo. Porque es una fotonovela y se va documentando cómo se hace ese documento. Porque la historia básica es que se basa en una idea del absurdo, ¿no? Ajá. Es un actor de fotonovela famoso, que ya de por sí, pues, aunque Jaime Garza hacía fotonovelas, él hacía cine, teatro y no sé si hacía televisión, pero sí sé que hacía fotonovelas. Entonces es un actor yucateco que llega no sabemos dónde llega a la Ciudad de México con este anuncio de que tiene una idea de una fotonovela revolucionaria, de concientizar a las masas. Y ahí comienza. Entonces, pues, un poco la historia es la experiencia de él filmando la fotonovela y cómo le van cambiando la fotonovela. Entonces vemos capítulos de esa fotonovela. Lo que pasa es que nosotros primero hicimos un Super 8 de 20 minutos de ensayo. Entonces ahí poníamos las fotos de fotonovela, pero eso no funcionaba muy bien porque hay que leer. Entonces nos tomamos la libertad de la fotonovela y hacerla en cine, en unos tipos de collages bastante libres, creo yo. Y propositivos para la época, pero sigue siendo una película vigente, Ricardo. Uno la ve y busca esta voz revolucionaria, reactiva del personaje que se llama Gualberto Rodríguez.
y encontramos una conexión con el presente muy, muy fuerte. Pues es lo que ahora esperamos, que la película, al confrontarla con un nuevo público, también un poco como evaluar y medir la efectividad del humor, ¿no? Porque también tiene unos momentos cómicos, de comedia, de farsa dentro de la película. Yo en aquella época me dedicaba dentro de la escuela, del cine, del CUEC, a la distribución fílmica, y te puedo decir que la película marcó como una nueva ruta expresiva, narrativa, porque las películas del CUEC, los ensayos que se hacían en esa época, pues de alguna forma eran como muy formales, o de historias muy personales expresadas dentro del cine, ¿no? Y esta película vino a romper en ese sentido de la irreverencia, del humor, de la improvisación, de la manera de la construcción en abismo de lo que me acabo de enterar. Tenemos un par de minutitos, saben que el tiempo en la tele es ingrato, pero el circuito, ¿dónde se va a presentar? Hablábamos del Festival Arcadia, esto es el próximo jueves. No, este jueves en la Cineteca Nacional. Jueves 17, en la Cineteca Nacional a las 7:30 de la noche. Entrada libre. Ok. Y entonces el 23 es que se va a pasar en la muestra Arcadia de cine rescatado de la UNAM, ¿no? El 23, entonces tenemos el jueves y el 23 la oportunidad 17 y de 20, verla. sí, exactamente. Me parece excelente. ¿Y qué esperas, Douglas, encontrar en la reacción del público 40 años a la distancia? No sé, pues espero que me traten bien. También piensa que esto es como una especie de reunión porque realmente pues estas películas se hacían entre amigos, profesores, o sea, nadie cobraba, era todo por amor al arte, realmente era por querer hacer cine. Entonces pues tenemos gente bien buena, buenos colaboradores que participaron, y los que esperamos pues tener un reencuentro, que eso pues va a ser bien, bien bonito, esperamos. Y esperamos que guste, que todavía tenga cierta validez, ¿no? Cierto efecto sobre el público. Seguramente, eso sería lo mejor. Seguramente así será. Son de esos garbanzos de libra que no pasan de tiempo, y celebramos que cualquier cosa esté hoy 40 años otra vez en la pantalla del cine en México, para celebrar estos recuerdos, estas memorias y tu ópera prima. Muchísimas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Ricardo, muchísimas gracias y enhorabuena. Nos vemos el jueves 17 en la Cineteca Nacional. Exacto. Laura, ¿cómo ves cualquier cosa? Pues mira, yo creo que vale mucho la pena regresar a obras y revisar cómo las percibimos hoy en día, después de 4 décadas de haberse creado, y que yo creo que la reacción del público va a ser muy interesante. Yo creo que le van a pasar bien, le van a disfrutar, pero bueno, pues hay que ir, es lo más importante. Muchísimas gracias y bueno, nos vamos a la pausa. Después de Noticias 22, sigan aquí en este canal, no le cambien. Tenemos una cita con Javier Aranda Luna, que nos va a hablar de la época, o más bien de la época actual y la presencia de las mujeres en los museos en estos tiempos recientes, no solo de nuestro país, sino de otras partes del mundo. Así que bueno, pues es un buen tema. Es un tema para debatir, para entender la postura dentro del mundo de la gestión cultural de la mujer. Volvemos en un instante. Mucha actividad este fin de semana en el Festival Internacional Cervantino. Huemansi, ¿cómo estás? Buenas noches. Platícanos cómo se vive la fiesta del espíritu. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Los saludamos con mucho gusto desde la ciudad de Guanajuato, en que es el Festival Internacional Cervantino. Nosotros tenemos el reporte de las actividades de la 47ª edición. Vamos a comenzar con Canadá, país invitado de honor, con esto que es una de las apuestas más grandes de su política cultural actual, a través del Royal Winnipeg Ballet. Hace una década, el gobierno de Canadá pidió disculpas a sus comunidades indígenas por las acciones tomadas en contra de sus habitantes. Entre las medidas se encontraban las escuelas residenciales avaladas por la ley
que existieron por más de 100 años, donde se sometieron a los niños de estas comunidades para separarlos de sus tradiciones, costumbres y lenguaje e imponerles la cultura occidental. El Royal Winnipeg Ballet, a través de su director Andrew Lewis, retomó el pasado para crear la pieza Going Home Start Truth and Reconciliation, coreografía que presentó en el auditorio del estado de Guanajuato. I feel dance can say things that words cannot. It has a way of expressing ideas, concept, through movements. My message is to tell people that Indigenous people are human beings, that everyone is a human being and it should be treated with dignity. El Royal Winnipeg Ballet cuenta con 80 años de trayectoria y es la primera compañía en Norteamérica en tener la designación Royal, otorgada en 1953 por la reina Isabel II. Para este proyecto, los bailarines que lo integran trabajaron con historiadores, con indígenas de la comunidad de los Cree y sobrevivientes de escuelas residenciales con el objetivo de humanizar, a través de la danza clásica, cada uno de los testimonios recopilados. The dancers were very fortunate to work with elders, storytellers, and be exposed to some of their cultural ways and essentially interacting with the Indigenous people of Winnipeg. The more difficult thing is to make sure that the work we do is respectful of their tradition, does not try to mimic how their dance expresses itself, and bring something that melds together classical dance and cultural steps from Indigenous. En la historia aparecen dos personajes principales. Annie, una mujer de origen indígena que ya no tiene conexión con su cultura, y Gordon, un indigente afectado por estos internados. Ambos dialogan con símbolos característicos de las culturas canadienses como la ceremonia del humo y del fuego. Durante 100 minutos, los protagonistas muestran a los espectadores la herencia ancestral canadiense y la violencia que sufrieron más de 140,000 niños en estos centros, con la misión esperanzadora de buscar la reconciliación entre el bailarín, el público y el pasado que los acompaña. Emotion we'll see through choreography is the pain that was inflicted on Indigenous, the connection between the parents and the children, the pain that the parents felt when their children were torn away, but also a sense of acceptance of the past, but moving forward with hope that things will become better. Con música original que retoma los sonidos ancestrales, esta coreografía nos recuerda que es bueno olvidar, pero siempre será mejor recordar. Noticias 22, Karen Rivera. Esta obra es muy importante por varias razones. A partir del gobierno de Justin Trudeau se buscó generar un acercamiento y una aproximación a los pueblos indígenas de Canadá que han sido maltratados durante siglos. ¿De qué manera? A partir de las artes, lo que significó duplicar el presupuesto del Council of the Arts de Canadá, el Consejo de las Artes de Canadá, que desarrolló muchísimas obras, entre ellas esta que acaban de ver, y que ha sido muy importante para Canadá poder traerla no solamente a Guanajuato, sino también a otras partes del país, incluida la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional. Se tenía contemplado que este ballet se presentara el domingo pasado, pero repentinamente les cancelaron. Esta es una información que obtuvimos al conversar con los bailarines que estaban realmente deprimidos y que habían invertido mucho dinero para poder llevar de Guanajuato a la Ciudad de México a toda esta compañía. Dicho esto, presentamos lo que está a continuación, que es a Ken Nagano, que en conferencia de prensa abundó a propósito de estos temas, el vínculo, la forma de entender a los pueblos indígenas, vincularse con ellos, integrarlos y asimilarlos en la actualidad. Ken Nagano se despide al frente de la Orquesta Sinfónica de Montreal con una gira de 16 días por 8 ciudades de 4 países del continente americano.
En su paso por el Festival Cervantino, Nagano, que estuvo por primera vez en México, compartió no solo su música, también su misión en la divulgación y difusión de la música de concierto. Ello mostrado en el documental El sueño de Ken Nagano, de 2017, que registra el acercamiento con los pueblos indígenas de Canadá después de siglos de maltrato. Many of the musicians were so happy and grateful to have the opportunity to discover Nunavik because they said, yes, we traveled to Milano, we traveled to Roma, we traveled to Paris, to New York, but we don't know our neighbors. That first visit was very historical. It was the first time an orchestra had made an attempt to go up to the north and share our music with the public in the north. La ópera se llama Shakapesh. Es el nombre de una deidad de las culturas locales que utiliza la carcajada para sanar conflictos. Nagano, quien se presentó la noche del viernes en Guanajuato, la del sábado en el Palacio de Bellas Artes y el domingo en el Centro de Artes Escénicas de Guadalajara, dice que no hay ningún secreto para ser un director de orquesta exitoso. If you are not completely honest with your colleagues, with the orchestra, which is to say, if you've not really properly learned the music from many dimensions, not only the technical dimension, but the physical dimension, psychological dimension, emotional dimension, spiritual dimension, if you've not really studied well, and as you communicate with the orchestra, if you are not honest, if somehow you are artificial in how you communicate, this is for sure a way to have a unsuccessful. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Y ahora nos vamos directamente a la Alhóndiga de Granaditas porque allí el fin de semana se ha presentado Omara Portuondo, esta gran cantante cubana que en esta ocasión estuvo acompañada por Regina Orozco. Para Omara Portuondo, la edad no fue impedimento. Cantó y cautivó a sus espectadores en la Alhóndiga de Granaditas. Con más de 60 años de trayectoria, la exponente del sentimiento, que nació en Cuba en 1930, interpretó temas de los compositores mexicanos Agustín Lara y Álvaro Carrillo. Acompañada por la soprano Regina Orozco, regaló pedazos del corazón en lo que fue hasta ahora el concierto más emotivo y duradero de este escenario del FIC. Omara cantó con Agustín Lara, ¿no? Omara conoció a Álvaro Carrillo. Entonces, bueno, Omara cumple 89 años. Entonces, bueno, cantar con ella es como estar en familia, con una persona totalmente con una sabiduría, tanto de vida como del corazón y musical. Canto a la raza jarocha. Regina Orozco fue la primera en subir al escenario, con la canción Lamento Jarocho del veracruzano Agustín Lara, para después cantar temas como ¿Por qué negar? Y Ven acá. Poco después de las 8:25 de la noche, subió la esperada Omara Portuondo, quien fue recibida de pie y con aplausos del público. 2 sillones morados, un violín, un violonchelo, percusiones, instrumentos de aliento y un piano fueron los elementos que vistieron el concierto. Arráncame la vida, María Bonita y Rival se escucharon en voz de una de las mayores representantes del canto popular cubano. Las letras de Agustín Lara, la música, más que reto es hacerla lo más sencillo posible y lo más entregado, porque las letras son una joya. O sea, ya ahorita comparado con la de Cuatro Babies, creo que hay una Cuatro Babies de Maluma.
a cantar Arráncame la vida o Piensa en mí. Imagínate, inmediatamente esa poesía de María Teresa Lara y de Agustín Lara, bueno, te revuelcan. Entonces sí es un reto hacerlo lo más puro y lo más conectado al corazón. Los regalos de la noche fueron temas de la misma Omara Portuondo, quien concluyó su participación con canciones como 20 años, Lágrimas negras y Dos gardenias. Ambas cantantes trabajaron juntas en el material discográfico Pedazos del Corazón, que saldrá a la venta el 16 de octubre, día en que se presentarán en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Noticias 22, Karen Rivera. En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. De esta manera llegamos al final de nuestro reporte cervantino. Los vamos a dejar con instantes de la conferencia de prensa de Tubi Theater, una compañía canadiense que tuvo una sola presentación aquí en el Teatro Juárez este fin de semana con una obra de teatro que presenta un drama de amor o tal vez una comedia de amor, y la escenografía es una novela gráfica. Con esto los dejamos y con la promesa de vernos de nueva cuenta el día de mañana desde Guanajuato con más del Cervantino. Bueno, esta obra empezó en Canadá en 2011 en su versión original en inglés. Hizo varias giras en toda parte del mundo y me presentó a Rafael, que tradujo la obra y me ayudó a encontrar ese elenco, y la obra estrenó hace 2 años en Buenos Aires. Esta es la historia de 4 personas: Ana, Inés, Alan y Luis. Para nosotros fue una propuesta muy singular, porque una de las características más extrañas de la obra es que todo se hace como una novela gráfica contra una pared, iluminados por un proyector en 2D. Ni siquiera es mapping, es una ilusión plana, muy eficaz, en el que los actores nos movemos como si fuera dentro de una suerte de historieta gráfica. El espectáculo presenta a 2 parejas con problemas, podríamos decir, reales y concretos, enfrentando la noción de la desgracia, el azar, la desgracia, la fortuna. 2 parejas con destinos muy distintos que se van entrelazando mientras dura el espectáculo. ¿Cuántas chances hay de que estemos acá, felices? Tensiones casi cotidianas de la vida de pareja, de la vida de familia, pero también el azar y cosas muy improbables que suceden a la gente, y cómo manejan, cómo poder manejar ese caos. Así que sí hay preguntas existenciales. Yo agregaría que solo hay preguntas existenciales bajo la apariencia de una supuesta comedia de relaciones, ¿sí? Hoy es lunes de reporteros y nos da mucho gusto recibir en el estudio a Roberto Frías, quien viene regresando de la Sultana del Norte para platicarnos de qué. Laura, vamos con ustedes. Efectivamente, aquí está con nosotros Roberto Frías para platicarnos sobre la Feria del Libro de Monterrey, en principio, y después sobre particularmente una autora que es Valeria Luiselli, que aquí nos ha presentado varios de sus libros. Bueno, ya no vive en México, ya tiene tiempo que vive en los Estados Unidos, sin embargo estamos muy al tanto de lo que ha escrito, porque desde el primer libro que nos presentó, que fue Papeles Falsos,
ha habido pues mucho interés en todo lo que escribe. ¿Te parece bien, Así Roberto, es, que veamos la crónica que nos presentas acerca de la feria? Por supuesto. Quizá le parezca que la Feria Internacional del Libro de Monterrey no tiene una presencia mediática clara, pero no es una feria joven. Lleva ya 29 años dedicada a la promoción del libro por medio de 650 editores nacionales e internacionales. Para hablar sobre la vocación de esta feria, nos reunimos con el filósofo y decano del Tecnológico de Monterrey, Enrique Tamés, director de la misma desde el año pasado. La Feria Internacional del Libro de Monterrey es una feria con un corte distinto, porque nosotros no somos una feria de negocios. Aquí no vendemos títulos, derechos, bienes, no tenemos días cerrados en donde hay esta parte más mercantil del mundo editorial. Nosotros no tenemos eso. Nosotros somos una feria dedicada exclusivamente al público. Hace casi 30 años, cuando esta feria se inauguró, en lo que se pensó fue en algo muy sencillo. Monterrey hace 30 años no es lo que era ahorita. Entonces, reunir durante una semana a todas las grandes editores, a las librerías, ponerlas en un espacio para el público era el objetivo. Y de alguna manera, hoy en día, con todos los cambios que ha existido en el mundo editorial, curiosamente sigue siendo el mismo objetivo. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues tú sabes, la competencia digital es impresionante, o simplemente ir a las librerías más bien para pedir el libro para que después nos lo manden a uno, los servicios de correo para enviar los libros. O sea, de repente nos encontramos que en una circunstancia muy diferente sigue siendo prioritario para la ciudad tener un evento en donde le digas a todos los ciudadanos, oye, va a haber una semana en donde ahí van a estar todos concentrados. La feria está teniendo una potencia inusitada en el ámbito de la asistencia de familias enteras de lectores. Durante esta edición se espera que asistan más de 200,000 personas, pero su director ya piensa en los retos del 30 aniversario. Se muestra con mucha claridad cómo los últimos 3 años hay un boom del libro electrónico, tanto en su formato tradicional de electrónico, o sea, la pantalla en lugar del papel, pero también de los audiolibros, que no había estado presente en años anteriores. En el mundo anglosajón, por ejemplo, desde hace años hay este crecimiento exponencial. Pero algo estaba pasando en la industria de habla hispana que no se había presentado ese pico. Pero si uno revisa los números de los últimos 3 años, de repente ya se ve un crecimiento exponencial. Lo que queremos hacer el año que entra es empezar a construir, al menos en el habla hispana, este diálogo que debe de existir entre estos formatos para enriquecer la experiencia del público lector. Si hablamos de crear públicos lectores, un problema enorme en México, una feria más dedicada a ellos y a su formación que a pensar en maneras de ampliar el negocio editorial suena simplemente sensata. Bueno, Roberto, ahora platícanos particularmente sobre esta autora que mencionamos, Valeria Luiselli, que es ensayista, es narradora, es traductora, pero particularmente fue traductora de una serie de entrevistas, de textos que tienen, de juicios que tienen que ver con Laura, migración. ahora desde Obama se redujo el tiempo para que los niños estos niños viajeros pudieran hablar de por qué querían quedarse en tierras estadounidenses, y Valeria fue parte de esos equipos de traductores que traducían los juicios para darles su cabida a los niños, y ese trabajo que se vio reflejado en el libro Los niños perdidos, ahora lo retoma, publicado por Sexto Piso. Ese es un libro de ensayos, y la novela de la que estamos hablando, Desierto Sonoro, también publicada por la misma casa editorial, retoma todo este trabajo, pero desde la ficción. Ahí partimos con la entrevista que empezamos a tener con ella en la Feria del Libro de Guadalajara. ¿Por qué no la primera parte Claro, y hacemos algún comentario al respecto? Gracias. Después? Vamos. Yo efectivamente me mudé de país en país casi toda mi vida, y creo que si algo queda en mi escritura de manera muy palpable de ese movimiento constante en mi vida es una forma de situarme como observadora, quizás, ¿no? Cuando uno es extranjero, y cuando uno es extranjero en todas partes,
de alguna manera tiene que ocupar un espacio de observador, entender los códigos de un lugar desde un espacio de observador. Y es ese mismo espacio el que ocupo cuando escribo, cuando estoy escribiendo, estoy siempre de alguna manera otra vez en mi rol de extranjera. Pero bueno, además soy mexicana en Estados Unidos, no puedo no pensar todos los días en la migración y no puedo no pensarlo desde un lugar también de mucha rabia, ¿no? De mucha frustración política y también de muchas ganas de mover el discurso hacia mejores lugares, ¿no? Y todos los que nos dedicamos de un modo u otro a las letras somos de alguna manera guardianes del lenguaje, ¿no? Y testigos también, ¿no? Y Hay una testigos vocación cercanos. de ser testigos, ¿no? Claro, registramos, dejamos un testimonio en nuestro tiempo y también tratamos de mover el discurso y el lenguaje hacia lugares que nos parezcan quizás más justos, más lúcidos. Entonces, bueno, yo llevo escribiendo sobre migración muchos años y en Desierto Sonoro me ocupo también de esa diáspora, pero de una manera mucho menos directa. Es un libro que piensa que se pregunta sobre la intersección entre los marcos éticos, políticos y las aspiraciones estéticas a la hora de escribir sobre la violencia política. Bueno, pues ahí habla, está empezando a deslindar, digamos, esta parte del contenido sobre su trabajo estético, plástico, casi podríamos decir, esa delicadeza que tiene en la escritura y esa erudición que también caracteriza. Claro, y es una novela muy ambiciosa con muchas partes, tiene muchos lados, muchas facetas, pero vamos ahora a centrarnos en la novela en sí, en el trabajo de ficción, en lo que hizo ya dentro del corazón, esta novela que está llevada por una familia que viaja hacia el sur de Estados Unidos. Siento más bien que, no lo siento, sé que mi proyecto fue más bien apropiarme de un género, quizás como uno de los géneros por excelencia estadounidenses, que es el road trip, el road novel, que a su vez, digamos, descansa en el mito fundacional del país como una especie de movimiento, descubrimiento este a oeste, ¿no? Los Pilgrims, los Settlers, un mito fundacional lleno de huecos, por supuesto, ¿no? O sea, un mito que presupone un continente vacío donde realmente había gente y muchos viviendo. Eso también está presente, por supuesto, en el libro. Entonces, el libro se apropia de ese género, pero es una familia parcialmente extranjera. El marido de la narradora es gringo. Ella es claramente hispana, los niños son una mezcla ahí y se van desplazando por un territorio de alguna manera abandonado, en decadencia, ¿no? Una especie de fin de mundo, ¿no? Es un mundo que se está claramente terminando y que ha sido como abandonado por sus políticos, por sus políticos. Y a medida que avanzan también surge otra voz que cuenta la historia de una migración de 7 niños a bordo de un tren a través de fronteras nacionales. Y hay un momento en que las dos narrativas de viaje, iba a decir interseccionan, pero no, más bien como colisionan. Y ahí se amarra la novela en una especie de corazón confuso y complejo, que es finalmente ese silencio, ese vacío en donde no nos encontramos la Norteamérica anglosajona y blanca y la Norteamérica nuestra, hispana, mestiza. Y ahí, bueno, ahí no se resuelve nada, por supuesto, pero ahí se encuentran esas dos aguas que no se han podido nunca del todo mezclar.
Sí es una novela simultáneamente sobre la fragilidad del mundo familiar, pero también la fortaleza de los vínculos entre las personas que conforman una familia, ¿no? Es una novela que documenta el fin de algo, el fin de un mundo, un país en decadencia, una familia que se está descomponiendo porque los adultos que la sostienen ya no pueden comunicarse entre sí, un mundo que también de algún modo está vacío, pero dice que debe cerrar las puertas ante la llegada de personas porque no caben, aunque es un mundo vacío, vacío de personas. Así es, y bueno, Laura, efectivamente la novela, además de todo esto que ya ha expuesto Valeria por propia voz, tiene que ver mucho con su historia personal. Se le ha preguntado mucho sobre esto. Nosotros justamente lo que queríamos hacer era lo contrario, no tratar de hundir más la indagación en la biografía personal de la escritora, sino en hablar sobre los temas de la autoficción, la ficción autobiográfica y enfrentarlos a la creación literaria y cuestionarla sobre esto, porque ahora es un tema muy de moda hablar de la ficción autobiográfica, ¿no? Y queríamos su opinión al respecto, sobre todo con una novela que obviamente colisiona realidad y ficción de manera, yo diría que magistral. Escribo con lo que puedo, ¿no? Con lo que tengo, sea mi propia vida, sean los libros que me rodean, sean las anécdotas que me cuentan las personas de sus propias vidas. Definitivamente no me interesa la autoficción en el sentido de que no me interesa, el ejercicio que estoy haciendo no es el de cuestionar los límites entre lo vivido y lo ficcionado, no me interesa como un ejercicio de repasar mi propia vida. Uso la materia prima de mi vida como hacemos todos los escritores, ¿no? Unos llevándola a terrenos aparentemente mucho más divorciados de sus vidas reales, otros que como yo, usando una primera persona cercana, íntima, que generan mundos que aparentemente son los mundos en los que, las realidades en las que viven. A mí me interesa, más que esa discusión, me interesa pensar en la relación que hay entre el archivo del cual abreva mi ficción, el proceso mediante el cual lo transformo en ficción y el resultado final. Y sobre todo me interesa buscar maneras de acortar la distancia entre proceso y resultado, de forma que en el resultado estén las marcas mismas del proceso. Bueno, pues sí, el camino también es una especie de road story, la escritura misma, ¿no? No solamente el género o la manera en que está contada, sino el proceso mismo. Sí, y por otro lado también este libro queda chico para hablarlo en tan poco tiempo. Es un libro en el que hay que ahondar, en el que hay que meterse de lleno, porque también cuenta con otras fuentes documentales, hay fotografías, tiene yo diría que una intención artística, una aspiración artística que va más allá de nada más de la literaria, ¿no? Entonces, bueno, recomendamos que se junten a la discusión, que es una discusión muy actual, leyéndolo. El libro es Desierto Sonoro, de Valeria Luiselli, como ya dijimos, y está publicado por Sexto Piso. Bueno, pues vamos a acercarnos nuevamente a la literatura, en este caso, como ya nos mostraste, es una obra narrativa que pueden encontrar en diferentes librerías, sin problema, a través de Sexto Piso, que ha sido publicada. Y en la feria ya de Monterrey, a quienes nos ven, muchas gracias. Hasta el día 20 está la feria, por si quieren darse una vuelta por allá. Y la del Zócalo, vamos, no hay pretexto para no leer a Valeria Luiselli y de nueva cuenta demostrar cómo muchas veces la realidad supera a la ficción. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias. Hasta mañana. Gracias.